Muy buenas a todos y a todas, soy Nando Domínguez, bienvenidos a este videoprograma. El videoprograma de hoy vamos a contar una historia muy interesante. Un ovni acompaña 30 minutos a un agricultor mientras araba la finca La 21, la parcela La 21 en Pedrosa del Rey, provincia de Valladolid. Cerca de mi pueblo pues ha ocurrido esta historia que para mí desde muy pequeño siempre me he sentido muy atraído por ella. Esta historia corrió como la pólvora por toda la zona y provincia tanto de Valladolid como de Zamora y llegó hasta mis oídos siendo pequeño de que un objeto volante no identificado, un ovni, eh, había disparado a un agricultor mientras se encontraba arando esa parcela. Siempre había oído hablar que era un agricultor de la zona de los Villasteres, siempre había escuchado esa zona, siempre había escuchado que se trataba de los Villasteres, pueblo y villa cercana aquí a mi pueblo de Morales de Toro, villa que yo conozco muy bien porque he trabajado mucho allí y también porque paso por cerca de esa parcela, la 21, a la cual en el año 2011 yo me acerqué en bicicleta hasta este pueblo y fui hasta esa parcela, la 21, con el motivo de vivir en persona y imaginarme lo que allí sucedió, ¿no? Quería estar presente en el lugar de los hechos bastantes años más tarde, pero bueno, la verdad que cualquier apasionado al mundo de la ufología y de los misterios siempre nos gusta ir a la zona donde han ocurrido estos tipos de sucesos. Ocurrió el 16 de julio de 1975 en la localidad vallisoletana de los Villasteres, zona perteneciente a Pedrosa del Rey. Un término que procede de la zona de Valladolid, de la provincia de Valladolid. Este término, por ejemplo, de los Villasteres era muy conocido en aquella época porque allí se reunía mucha gente para cazar, conocido por el tema de las liebres y tal. Hoy en día es un término muy despoblado, pero que queda ahí esa historia, ¿no? Queda la historia de un encuentro con un objeto volante no identificado. La prensa de aquella época se hacía eco de la noticia más impactante de la zona, donde un agricultor campechano, Emiliano Velasco Báez, que es nuestro testimonio, fue testigo de lo insólito. El 16 de julio de 1975, sobre las 6 de la tarde, Emiliano continuaba su faena montando su tractor de marca John Deere, matrícula 12360. Se encontraba arando la parcela 21 procedente de los Villasteres de Abajo, provincia de Valladolid, cuando Emiliano iba pendiente de los surcos de la parcela. Empezó a escuchar un zumbido muy fuerte, lo cual pensó que el tractor estaría averiado, pero no fue así, ya que de repente, llegando al final del surco, fue cuando se encontró de frente con un aparato, un objeto, el cual Emiliano decía que era de lo más extraño y que no había visto en su vida. Este objeto era de color como plomo, como color chapa, y Emiliano lo describió como un bote de conservas. Muy curioso que nuestro testimonio, que es una persona que nunca había creído en ovnis, que nunca se había interesado por estos temas, daros cuenta que ni lo llamó platillo volante, ni lo llamó ovni, lo llamó como un bote de conservas. Era como un objeto como un bote de conservas. Si hubiese sido una persona apasionada de estos temas, hubiese dicho que hubiese sido un platillo volante. Lo cual estamos con un testimonio que en primer momento no creía en estos temas, pero se encontró con el misterio. Este objeto permanecía como a unos 50 o 70 centímetros del suelo, como flotando. Esta persona, agricultor, campechano, fue muy valiente porque la verdad continuó su faena sin miedo y siguió arando la parcela donde él se encontraba, ¿no? A cada vuelta que daba el ovni se le iba acercando un poquito más. En ocasiones dice que este objeto se iluminó y llegó a cegar a Emiliano una vez más por delante del tractor.
Imaginémonos que la iluminación esa sería una iluminación muy potente que llegó a cegar a nuestro testigo. Emiliano Velasco, al decir que el objeto llegó a decir pues que dio como unas 30 vueltas alrededor del tractor, y en ningún momento nuestro testimonio tenía miedo de ese objeto. Un apunte muy curioso de este testimonio. Era muy valiente, parece ser, porque simplemente le llamó la atención de que un objeto estaba alrededor suyo dando vueltas, pero en ningún momento él tuvo cierto temor, ¿no? Él pensaba que qué hacía ese objeto ahí, dando vueltas. Fue de nuevo cuando dio varias vueltas, cuando de repente la zona de atrás del tractor, de la zona de atrás, se iluminó de nuevo, y fue entonces cuando disparó algo hacia el cristal del lado izquierdo del tractor John Deere, llegando a perforarlo, y al hacer un orificio pues aproximadamente de unos 5 milímetros. Al ver esto, Emiliano, hasta llegar al caserío de los Villaster de abajo, fue donde él se encontraba. Salió corriendo, salió a toda mecha con el tractor, sin mirar atrás y dejando ahí ese objeto. Llegó muy asustado a la finca donde se encontraban sus jefes, y ahí hubo diferentes personas que casualmente se encontraban en esa zona. Hubo un señor de mi pueblo que también estuvo allí y fue testigo de ver el agujero del tractor. Claro, cuando Emiliano bajó, pues imaginaros la cara de susto que llevaba y la sensación de los jefes al verlo, ¿no? De decirle qué es lo que ha pasado. El objeto se acercó tanto que lo pudo contemplar pues al mínimo detalle, ya que comentaba que casi podía hasta tocarlo. Este suceso fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil, el cual tenían el cuartel en Pedrosa del Rey, que es un pueblecito pequeño al lado de los Villasteres, de la villa de los Villasteres. Este cuartel procedía de Mota del Marqués, y al día siguiente Emiliano, pues por ejemplo, acompañó a los miembros de la Benemérita a inspeccionar la zona de los hechos. Hay una entrevista que se le hizo a un testimonio de estos guardias civiles de la Benemérita, el cual habló para el programa Cuarto Milenio y dio su testimonio. Voy a poneroslo a continuación para que saquéis vuestras conclusiones. Pasamos con el testimonio. El tractor tiene un orificio en el parabrisas, en el espejo, tiene un orificio que, bueno, pues a efectos de investigación parecía que era un disparo. Que era un disparo. Entonces, al parecer en la inspección ocular que se realiza, pues no se encuentra proyectil de ningún tipo. En las mediciones de los posibles calibres no concuerdan con ningún calibre conocido, si bien era parecido a un calibre 22 americano, 5.56. Pero vamos, fehacientemente no se podía dar explicación a lo ocurrido. Que digamos que por decirlo de alguna manera, que de algo terrenal no es. O sea, que no hay nada que haya podido ocurrir así, ¿no? O sea, no se sabe, no se le puede dar crédito o una explicación, mejor que crédito, no se puede dar una explicación fehaciente al hecho de aquello que ocurrió. Como habéis podido ver, el miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado investigó este caso, declaró para el programa Cuarto Milenio que no pudieron dar una explicación de lo ocurrido, ya que el orificio que dejó el disparo, el artefacto, no era rasgado el cristal, sino perforado como un círculo. Y cualquier artefacto humano que ellos probaron no hubiese desquebrajado lo que fuese el cristal. La Guardia Civil estuvo haciendo labores de vigilancia los días posteriores al suceso, pero no tuvieron ningún avistamiento ni pudieron reportar nada, ningún suceso extraño. El cristal se llevó a la Universidad de Valladolid para analizarlo. Intentaron medir la radioactividad, también había restos de basílica, ya que así descartarían si se tratase
de un disparo o no, porque hicieron diferentes pruebas de balisílica, disparando diferentes proyectiles de aquella época y ningún proyectil se asemejaba a lo que el agujero de cristal de ese objeto que había disparado al cristal de Emiliano. La vida de Emiliano empezó a empeorar en una salud desde aquel incidente. Casualmente su parte del cuerpo izquierda empezó a fallar y no es de extrañarnos, ya que el disparo de aquel objeto incidió por el lado izquierdo de Emiliano, el lado izquierdo del tractor. La familia contaba que primero fue la vista, luego perdió parte del oído y más tarde una paralización del lado izquierdo. Le detectaron un tumor en el cerebro en la parte izquierda y falleció a los 52 años el 8 de junio de 1978. Casualmente 3 años después de este incidente. Quizá ese incidente tuvo algo que ver con la muerte de Emiliano, eso es lo que no sabemos, pero sabemos que a partir de ese incidente, de este encuentro con este objeto y ese disparo que le hicieron al tractor, pudo incidir en que el destino de Emiliano acabase a los 52 años. Acabó el 8 de junio de 1978. Los padres de Emiliano y su tía decían al juez Acosta, Federico Acosta Noriega, juez e investigador de ufología en Zamora, autor de OVNIs sobre Zamora, que ese aparato fue el culpable de que Emiliano muriese casualmente a los 3 años de los hechos, ya que siempre fue una persona con muy buena salud, y también decían que a partir de ese encuentro Emiliano dormía con sobresaltos y ya nada volvió a ser igual para nuestro testimonio. Él nunca creyó en el tema OVNI, hasta que se encontró con este objeto y le cambió la vida para siempre, tanto que casualmente falleció a los 3 años. No sabemos si, como he comentado, si tuvo que ver algo esa muerte o no, pero sabemos que algo tuvo que pasar con ese rayo para que su salud empeorase. También a unos pocos kilómetros de esta parcela, la familia que vivía en una finca denominada La Castellana, finca que conozco muy bien también porque trabajo al lado en ciertas ocasiones, en la vendimia, vio cómo se elevaba un objeto muy extraño y este objeto justamente estaba donde se vio el OVNI, en la parcela La 21. Pero esto lo vieron un día antes, que fue el 15 de junio de 1975. Parece ser que en esta fecha, en esta época, Los Villasteres estaba siendo visitada por objetos volantes no identificados. Esto ocurrió mientras anochecía y el objeto subió de una forma vertical impresionante, creando una forma de espiral y dejando una estela de color azulada, con un grosor mucho más grande que las estelas que dejan hoy en día los aviones. Cuando el artefacto tomó buena altura, desapareció y la estela duró un largo tiempo, más de 1 hora, según los testimonios de La Castellana, y pudo ser contemplada en el cielo. Vamos a hablar de la parcela, la 21, parcela que mide unos 400 metros por 400 metros, con unas 16 hectáreas, se encuentra actualmente al lado de la carretera nacional 122, antes de llegar a los Villasteres, viniendo desde Morales de Toro hacia Villaster, tenéis la rotonda y a mano izquierda vais a ver una parcela llena de árboles que casi la rodea prácticamente, y esa es la parcela La 21, se ve a simple vista desde la carretera. También está cerca la autovía, también se ve desde la autovía. La investigación del caso, vamos con la investigación del caso. Los primeros fueron la Benemérita de Puerto de Marqués, llegando a hacer vigilias OVNI. Fueron quizá los primeros en hacer estas vigilias para ver si ese artefacto volvía a esa zona. Buscaron proyectiles también en la parcela sin dar lugar a encontrar ningún proyectil. Yo años más tarde, en el año 2011, pues me acerqué a esa parcela con un detector de metales. Hice unas cuantas pasadas con mi detector de metal
llegando a no encontrarme absolutamente nada. Quizá me encontré algún clavo, pero no me encontré ningún proyectil, porque si hubiese habido allí algún proyectil, hoy en día seguiría estando por esa zona. Más que nada, con el detector de metales y cavando encuentras todo. También, la Cátedra de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid hizo diferentes análisis, se intentó medir la radioactividad, se intentó ver si había rastros de basílica, haciendo pruebas, todos los resultados fueron negativos y se descartó que fuese un proyectil humano. La Cátedra Química de la Facultad de Valladolid, la Universidad de Valladolid, tiene el cristal en sus manos, no se sabe qué pasó con ese cristal, exigimos desde este videoprograma que se sepa dónde está ese cristal, que se sepa esos análisis, que salgan a la luz de una vez, porque creo que merecemos saber la verdad y que merecemos cerrar la historia. Así que desde aquí no sabemos si lo va a llegar a oídos de alguien, pero estaría muy bien que soltasen un poco el pico y hablasen un poquito sobre qué hicieron con ese cristal, dónde está y qué diferentes pruebas se hicieron con él. También tenemos el grupo de investigación Charles Fort, que llevó a cabo también una investigación haciendo disparos con diferentes proyectiles, pero ninguno se asemejó al del tractor de Emiliano. Antonio Felices, sacerdote y miembro del grupo Charles Fort, fue uno de los pioneros en investigar el caso, haciendo diferentes pruebas de basílica. Dichas pruebas se llevaron a cabo en uno de los pequeños bosques cercanos al convento de Arcas Reales, en las cercanías de Valladolid. Allí Felices, con su rifle y con balas del calibre 22, disparó a este objeto y también usó otro tipo de bala, pero ninguno pudo dar resultado al ajuste de este cristal. Las medidas de dicho orificio eran 3 veces más grandes de la que presentaba el cristal original. El segundo disparo con una bala explosiva, pues claro, pulverizó materialmente el nuevo cristal, lógicamente. Lo que tenían y dejaron muy claro es que el agujero del cristal del tractor no había sido realizado por un proyectil humano. El OVNI, Emiliano calculó aproximadamente que el objeto medía de 2 metros de altura y 1,5 metros de ancho aproximadamente. Esto es una aproximación según Emiliano a simple vista. Llevaba como un cincho, una especie de cinturón, y dentro pues de él como una especie de luces que se iluminaban cuando este objeto disparó, pero también se iluminó en diferentes ocasiones. Tenía unas antenas que de diferentes tamaños, de grande a pequeña, formaban en forma de una especie de abanico. Contenía 2 ventanas y una como si fuese una especie de puerta. Esto es uno de los casos que para mí es de los más interesantes cerca de mi pueblo, ocurridos. Un caso que merece la pena seguir hablando de él, seguir difundiéndolo, porque tenemos un testimonio que no creía en objetos volantes no identificados y que consiguió ser testigo de un encuentro con un objeto volante no identificado. Un testigo que fue disparado por un objeto. Un testigo que falleció a los pocos años del encuentro con este artefacto. La pregunta que me hago es si estos ovnis, estos objetos volantes extraños, ¿son buenos o son malos? ¿Por qué dispararon a Emiliano Velasco? ¿Con qué sentido dispararon a nuestro testimonio? ¿Por qué falleció Emiliano casualmente a los pocos años de encontrarse con este artefacto? ¿Son peligrosos los encuentros con estos objetos cuando están cerca? Lo que tenemos claro es que aquí hay un caso de un ovni disparando a un testimonio, disparando a una persona, lo cual me hace pensar y me hace dudar mucho sobre si estos seres son buenos o son malos, o es un objeto terrestre ocultado por los gobiernos y ocultados por los militares, o es un objeto que viene desde fuera. Lo que tenemos muy claro es que esta historia ha dado la vuelta al mundo en
En muchos programas se ha hablado de ello y tenemos uno de los casos en España de agresión de un objeto volante no identificado. Espero que os haya gustado este videoprograma. Espero que os guste esta historia, compartir la historia con las personas allegadas, compartir el programa en vuestras redes sociales, grupos de WhatsApp, suscribiros al canal, darle like y todas esas cosas, comentar la historia abajo, y me gustaría vuestras opiniones, porque intentaré leer todos los comentarios que hagáis y porque esta historia merece la pena ser difundida. A continuación vamos a pasar con las noticias de actualidad, en caso OVNI, noticias de actualidad para todos vosotros y pasamos con ellas. Y hoy en el apartado de noticias tenemos: el Pentágono crea una unidad para el estudio de objetos voladores no identificados. El gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer que el Pentágono ha creado una unidad oficial que se encargará de estudiar los objetos volantes no identificados, mejor conocidos como OVNI. Aunque en el fondo de la empresa no tiene mucho que ver con la idea de que vincula el término con seres extraterrestres, se trata en realidad de una misión que se encontrará en realizar posibles maniobras de espionaje con vehículos o dispositivos aéreos poco convencionales, posiblemente llevados a cabo por los adversarios del país. Esta tarea fue aprobada el pasado 4 de agosto y estará en cargo de la Marina, y con ella se buscará comprender mejor la naturaleza y el origen del fenómeno, según señaló el portavoz del Departamento de Defensa, Susan Gould. Este centro de estudios, recientemente aprobado, tendrá sus oficinas en el Pentágono, en la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el cual se encuentra ubicado en Arlington, en Virginia, muy cerca de Washington, D.C. Viajaremos hasta China, porque en China comenzarán a buscar extraterrestres este mismo año. Científicos chinos del SETI iniciarán el próximo mes de septiembre un proyecto dedicado a la búsqueda y signos de existencia de galaxias lejanas. Aunque no es el único proyecto semejante, sí es uno de los primeros a gran escala, y es uno de los más grandes del país. Se usará el telescopio FAST, el más grande del planeta, basado en un único disco. China se podrá buscar extraterrestres. La búsqueda de vida extraterrestre es un trabajo continuo en las últimas décadas, gracias a la dedicación de los científicos del SETI, Shared Force Terminal Intelligence, búsqueda de vida inteligente extraterrestre, como su nombre indica. El FAST, 500 Meter Aperture Spherical Telescope, telescopio esférico de 500 metros de apertura. Es uno de los radiotelescopios más grandes del mundo, quedando solo por detrás del ruso Ratan 600, de casi 600 metros. Estados Unidos publica oficialmente 3 vídeos sobre ovnis. La Marina ya había confirmado su veracidad, aunque no se habían desclasificado por parte de las autoridades. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Pentágono, ha publicado las grabaciones de 3 avistamientos de objetos volantes no identificados por parte de sus pilotos. La intención es confirmar que existen esas grabaciones, aunque se desconoce si estamos ante imágenes de visitas de seres extraterrestres. Según declaran desde el Pentágono, los 3 vídeos, uno del año 2004 y 2 de ellos del 2015, son reales, aunque siguen siendo un gran misterio. El Departamento de Defensa publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más contenido en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado, objeto volante no identificado. Estamos ante 3 vídeos de ovnis. El gobierno de Estados Unidos sobre estas imágenes habían sido filtradas y llevan circulando por internet desde hace varios años. De hecho, la Marina ya ha confirmado su veracidad. Estamos ante un avance sobre el fenómeno ovni. Tenemos los 3 vídeos, a continuación os pondremos uno y vais a sacar vuestras propias conclusiones. La publicación y confirmación oficial de estos vídeos ha dado la razón a Tom DeLonge, que es miembro de la banda Blink 182.
y entusiasma del fenómeno extraterrestre, que envió los vídeos a la prensa en el año 2017. A través de su organización de investigación de ovnis, to the Star Academy of Arts and Science, DeLong celebrará la decisión del Pentágono en su Twitter, señalando de manera irónica que el Pentágono acaba de publicar oficialmente mis vídeos. Ahí lo dejo. Y agregaba un emoji con gafas de sol. La Marina de los Estados Unidos ya había afirmado que era necesaria más transparencia sobre este tipo de fenómenos, ya que era importante para que los pilotos no se sintieran avergonzados de reportar algo que pudiera ser peligroso. El primer vídeo, bautizado como Flirt 1, muestra a los pilotos examinando un objeto, un ovni, a través de una cámara de sensor. El objeto se aleja abundantemente a alta velocidad, eludiendo los esfuerzos del piloto para fijarse en él. Fue grabado en el año 2004 frente a la costa de San Diego, California, según la TTSA. Pasamos con el segundo vídeo. El segundo vídeo, llamado Green Ball, muestra un objeto en forma de disco, con una pequeña protuberancia en la parte inferior del mismo. Fue grabado por un piloto de caza de la Marina de los Estados Unidos, usando una cámara infrarroja en enero del 2015, según ha confirmado el Pentágono. Dude, there's a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Pasamos con el tercer vídeo. El tercer vídeo es titulado Go Fast. Muestra un objeto no identificado moviéndose a una velocidad extremadamente alta sobre el agua y por debajo del avión de combate que lo está grabando. El caza intenta fijar el objeto con sensores infrarrojos, pero los instrumentos no pueden lograrlo. El senador Harry Reid, un entusiasta de los ovnis, celebró el anuncio del Pentágono mientras pedía más información. Estados Unidos necesita examinar seriamente y científicamente esta y cualquier posible implicación en la seguridad nacional. El pueblo estadounidense merece estar informado. Yo creo que merece estar informado todos los pueblos, da igual estadounidenses como otros países. Todos los países deben estar informados sobre el fenómeno ovni y deben desclasificar, así que tomen su ejemplo el resto de políticos en estas desclasificaciones y a ver si España se anima a publicar algo nuevo. Sin más, hasta aquí son las noticias de hoy. Continuamos con el programa. Un saludo para todos. Nos vemos ahora. Bueno amigos, hasta aquí ha sido Caso OVNI. Espero que os haya gustado. Sin más, suscribiros al canal como os he comentado anteriormente, darle a like, comentar, difundir y nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta otra amigos.